Señores, buenos días. Continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Nos sentimos súper contentos del favor de su atención, de tener el chance y la oportunidad de entrar a sus hogares a esta hora de la mañana. Tenía un tiempecito que quería compartir con ustedes todo lo relacionado a cómo vamos a quedar nosotros después de la pandemia del COVID-19, económicamente hablando. Esa es la mayor preocupación de los pueblos. Entonces hemos hecho contacto con nuestro querido y buen amigo, el profesor Hernán Minier, economista, para que hablemos en torno a los pros y los contras de esta situación que vamos a tener que nosotros que enfrentar, no solamente la que estamos pasando ahora mismo de manera independiente cada quien, sino después, cuando esto en un momento determinado, que nadie sabe la fecha, comience a normalizarse. Los buenos días al licenciado Hernán Minier. Hernán, buenos días. Buenos días, Miosotis. Me alegro nuevamente de verte, de estar en tu programa. Y como siempre, pues estamos a la orden para cualquier inquietud que ustedes tengan en cualquier tema. Pues si es de nuestra capacidad, pues responder a todas esas inquietudes, pues con gusto lo haremos. Económicamente hablando, y después de todas las cosas que el gobierno dominicano ha tenido que hacer y de implementar un sinnúmero de iniciativas, al fin y al cabo, ¿cómo valoramos esa parte? ¿Eso provoca a largo plazo unos inconvenientes económicamente hablando para el próximo gobierno? ¿O eso de una u otra forma no tiene nada que ver? Bueno, mira, excelente pregunta la que acabas de hacer, porque se está llevando, entiendo, hasta quizás una falsa noticia, una fake news, de que cuando se abra, es decir, cuando todos salgamos a la calle, eso va a ser espero que sea lo más pronto posible, y cuando se abran pues todos los sectores económicos, todo va a volver a la normalidad. Así de simple y así de sencillo. Mi apreciación y análisis es que no todo va a volver a la normalidad, así de simple, así de sencillo, por varios factores. El primer factor es que la economía no se va a abrir de manera tajante, sino va a ser muy gradual. El segundo es que sectores tan importantes como el sector turismo y zona franca van a caer en una plena recesión a pesar de que nosotros tengamos una economía abierta. ¿Por qué? Porque no nos van a llegar la cantidad de turistas que nos estuvieron llegando en el primer trimestre de este año, ni vamos a hacer los negocios que hacíamos en términos de zona franca debido a que nuestros principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Europa, han entrado en una franca recesión que se estipula que va a durar prácticamente todo lo que resta del año. Entonces, esos sectores tan importantes para nosotros, para el economía, como es zona franca, servicios, pues van a caer en una franco deterioro y eso puede ocasionar algunos inconvenientes en la estabilidad macroeconómica, principalmente en el tipo de cambio, que aunque se está incrementando en los últimos años, su incremento ha sido lento debido a que no hay una dinámica en la economía y esa gran cantidad de demanda de divisas aún no se ha producido. Pero además de las compras del gobierno que está haciendo en términos de divisas por la crisis, se suma que cuando que aperturemos la economía, es decir, los comercios en todos los sentidos, van a demandar una serie de divisas y el Estado dominicano no va a estar en capacidad de suplir toda esa demanda de divisas. Por lo tanto, el tipo de cambio podría llegar a final de año quizás al 60 o el 65 por 1, lo que puede ocasionar también incrementos en lo que tiene que ver con la inflación. Otro elemento es el sector agropecuario que se está quejando de que no tiene mercado, porque muchas de las producciones del sector agropecuario iban a los hoteles, iban a los restaurantes, iban a satisfacer ese sector turismo que demanda tantos productos de la agropecuaria y como podría saber, el turismo no está funcionando en estos momentos. Eso significa que no va a haber incentivos ni motivos para que los productores vuelvan a producir nuevamente en las cantidades que estaban produciendo debido a que su demanda y sus mercados prácticamente están caídos. Eso podría ocasionar también escasez de algunos rubros e incremento en la inflación de alimentos en la República Dominicana. Entonces pienso que no solamente con abrir la economía todo va a volver a la simple normalidad,
sino de que podríamos terminar con una economía con mayor inflación, mayor tipo de cambio y con algunos desajustes macroeconómicos. Y a eso podríamos añadirle de que el Estado no tendría mucha la capacidad de poder responder porque prácticamente gran cantidad de sus recursos los está dedicando pues a tratar de mantener la estabilidad económica y a tratar de conjurar la crisis que ha generado el virus del corona. ¿Qué tanto podría ayudarnos la iniciativa del Fondo Monetario Internacional que le acaba de abrir un crédito a la República Dominicana? Bueno, son fondos frescos, eso es una buena iniciativa, eso podría ayudar a dos elementos, a estabilizar la tasa de cambio a determinado precio y además a fortalecer el presupuesto nacional con inyección de recursos que podrían ser utilizados, bueno, pero para tratar de activar la economía a través de pequeñas infraestructuras, a través de algunos subsidios al agro, etcétera, etcétera. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿A qué se debe específicamente? Acabas de hacer mención en esta parte del programa, pero ¿a qué se debe exactamente que se haya disparado de esa manera la tasa del dólar? La tasa del dólar ha venido incrementándose en los últimos meses. Claro, con el problema del coronavirus y el cierre de la economía, esto ha ocasionado, la gente no le encuentra explicación porque dice que hay menos disponibilidad, es decir, hay menos demanda de dólar debido a que la actividad económica prácticamente está cerrada y no hay viajes y la gente no está viajando, que es Y, también un componente. ajá, y entonces, Un componente. Entonces, lo que sucede es que a pesar de eso, la demanda que se está pidiendo de dólares para hacer compras internacionales de una serie de elementos, de una serie de insumos, es mucho mayor a la oferta que hay en estos mismos momentos. Es un problema de demanda y oferta. Aunque la demanda se ha caído, la oferta se ha reducido a un mínimo mucho menor que la demanda que hay en estos mismos, es decir, que la demanda que hay en estos mismos momentos. Si la tasa de cambio no se ha incrementado aún en unos puntos adicionales, ha sido por intervención del Banco Central que está destinando parte de la reserva monetaria a eso, y también ha sido debido a que la inactividad económica de una u otra manera simple y llanamente ha influenciado a que ese nivel de cambio no se dispare a un máximo, sino que se quede lo que le llamamos nosotros en un pequeño spread, en una pequeña diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Claro que no va a ser igual al que teníamos post o es antes a la situación del coronavirus. ¿Qué tan real es lo de las empresas? Le han estado pidiendo al gobierno de que les permita abrir de manera gradual, pero yo me pregunto, nosotros tenemos prácticamente algunos 50 días y algo en esta situación. ¿Qué tanto podría aguantar una empresa, por ejemplo, en el caso de una ferretería, tanto tiempo cerrada sin producir, pero le tiene que pagar a sus empleados? Se está produciendo dos situaciones. Número uno es que ya no aguantan, es decir, están en una situación incómoda. Y número dos es que ya están esos empleados que durante un mes estuvieron pagándole sus sueldos, ya a partir del 30 de este mes, lo que he escuchado, lo que me han llegado con allegados, empresarios, es que muchos de esos empresarios han sido desahuciados, es decir, han sido, tienen el riesgo de que para el próximo mes no puedan cobrar. Entonces, lo que yo me pregunto es, inclusive le pregunté a esas muchas personas, ¿qué ha pasado con el proyecto que tiene el Estado de FASE? Que en qué está, si a eso se le está dando seguimiento, si a esos empleados que se van a quedar en la calle, las empresas hicieron las aplicaciones debidas para beneficiarse con el FASE, ¿qué está pasando? ¿Qué seguimiento le está dando el Estado, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Hacienda, a estas empresas que han sido beneficiadas con este FASE? Porque el dinero no entra directamente al trabajador. Tal parece que el dinero entra directamente a las nóminas de la empresa y de ahí la empresa decide pagar a los empleados. Entonces hay una situación preocupante principalmente más que todo con la clase media,
que es la clase trabajadora, que es la clase gerencial y que es esta clase gerencial, técnica, la que de una u otra manera está en el riesgo de perder sus empleos y prácticamente de perderse un empleo sin poder ser liquidado, porque las empresas lo que pueden alegar es quiebra y ahí es difícil entonces poder tratar de armar una liquidación hacia los empleados. Entonces, por eso es que ya la Asociación de Empresarios está pidiendo que de manera gradual se traten de abrir algunos negocios. Ojalá que se le busque una salida a esto. Hemos planteado nosotros que por lo menos 1 o 2 días en los horarios hábiles antes del toque de queda se le permita a un sector abrir, aunque no sean los 7 días de la semana, por lo menos 1 o 2 días, se le permita al sector abrir hasta por lo menos 2 de la tarde y tomando las medidas de controles sanitarios y de regulaciones. Algunos sectores, como se ha dicho, muy importantes ahora en esta situación, como son las ferreterías y los repuestos, porque no hay repuesto para tú reparar tu vehículo y no hay ferretería para tú reparar casas, para hacer reparaciones, para los mismos ayuntamientos poder adquirir insumos para poder atender a las mismas emergencias. Nada de eso, porque la mayoría de estos negocios o todos estos negocios están cerrados. Y entonces la situación ahora mismo en términos laborales se está volviendo más compleja. No entendemos por qué, porque si existe un programa, todo el que esté trabajando y de una u otra manera pierda sus empleos y la empresa se inscribió en ese programa, deberían estar cobrando. Pero lo que nos están diciendo los empleados que están siendo cancelados es que no van a recibir nada. Si uno pudiese hacer estimaciones, de cuántos empleos estaríamos hablando que al final de todo se habrán perdido en la República Dominicana por el COVID-19. Hasta la fecha se han suspendido algunos 384,000 contratos. Se prevé que sin mantenerse los 17 días y más allá, se llegue casi a los 500,000 contratos suspendidos. De activarse la economía, quizás el 50 o el 20 o el 50% de esos contratos suspendidos vuelvan a incorporarse. Estamos hablando de unos 250,000, pero quedarían alrededor de 250,000, casi 300,000 personas que terminarían el año sin trabajar, es decir, que perderían sus empleos. Y no se sabe hasta qué momento podrían recuperarlos. Esas son las estimaciones que se han hecho. Sí, yo quería agregar a esa parte de que hay estimaciones a nivel mundial. En el peor de los casos, si no se toman las medidas adecuadas, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, calcula que pueden desaparecer en esta crisis 25 millones de empleos. Eso es a nivel global. Durante la gran recesión que comenzó en el 2008, se perdieron 22 millones. La Organización Internacional del Trabajo calcula que el coronavirus pone en riesgo hasta 25 millones de empleos a nivel global. Yo creo que eso es una cifra conservadora, podría ser un poquito menos, pero de mantenerse las economías cerradas, y no solamente de mantenerse las economías cerradas, mientras existe el miedo de invertir por una crisis de coronavirus, porque imagínense 2 escenarios. Un escenario en que prácticamente los casos de coronavirus desaparezcan. Decidamos nuevamente abrir toda nuestra economía para ponernos a producir. Y si de buenas a primeras vuelven a subir los casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar nuevamente nuestras casas, vamos nuevamente con los encierros, con los distanciamientos. Entonces, esa indecisión, esa incertidumbre en los inversionistas lo hace no invertir. Entonces, al no haber una inversión, al no crecer la inversión, pues no se genera más empleos. Entonces, se pierden empleos, pero cuando se vuelve a activar la economía, esos empleos no se vuelven a generar así por así. Todo lo contrario, pueden regenerarse una mínima parte, pero no todos. Por lo tanto, va a haber mucho desempleo hasta que sienta la confianza entre el empresario, el inversionista, el consumidor, de que todo ha vuelto a la normalidad y de que pueden invertir sin el riesgo de que mañana le van a cerrar sus empresas, porque ha resurgido nuevamente un brote de coronavirus, porque esa es la parte que los gobiernos no han podido trabajar. ¿Cuál es nuestra alternativa para cuando nuevamente vuelva ese virus? ¿Nos vamos a volver a encerrar? No podemos hacerlo. Es decir, estamos encerrados hoy por la situación que no ha prevenido, pero si mañana acaba el virus, volvemos a trabajar y resurge el nuevo virus el próximo año o viene una nueva pandemia, no podemos hacer lo mismo.
Y esa incertidumbre es lo que ahora mismo está manteniendo a los inversionistas, a los consumidores, a todos los agentes y sectores económicos en la incertidumbre, y por lo tanto eso no va a permitir que la economía se dinamice hasta que no haya una plena seguridad de que hay un plan B, que si viene un coronavirus, la economía y la sociedad no se va a ver afectada al nivel en que está siendo afectada en estos momentos. ¿Con qué se va a tener que enfrentar el próximo gobierno de República Dominicana? Se va a tener que enfrentar primeramente a un déficit en el sector público bastante elevado. Puede hacer que quizás se va a tener que apoyarse mucho en la cooperación internacional para poder contrarrestar ese déficit. Tiene unos retos muy importantes en tema de salud y en tema de tratar de disminuir nuevamente la pobreza. Ese gran camino que estábamos haciendo de cada día tratar de que haya menos pobres en este país, con esta crisis de coronavirus, la pobreza ha aumentado prácticamente a niveles que de 1 a 3 puntos. Es decir, que si estaba en un 30%, debe estar por lo menos en un 35% o más. Estamos hablando de una pobreza peligrosa, que es la pobreza de la clase media, que es la que no recibe o no está recibiendo ahora mismo una asistencia. Gente que de clase media está pasando nuevamente a pobre, y pobres que están pasando nuevamente a subsistir de una pequeña asistencia o de una pequeña ayuda que le da el gobierno. Esa situación tiene que revertirse, y para poder revertir esa situación, el nuevo gobierno va a tener que generar empleos. Y de la única forma que puede generar empleo es incentivando a los sectores productivos, y además de incentivar a los sectores productivos, activando las actividades, la inversión pública en infraestructura y otros términos. Y para eso va a necesitar dinero. Entonces, vamos a encontrar un país más endeudado, pero quizás un poco más flexible los organismos financieros internacionales por el tema de coronavirus, en el cobro de la deuda, pero vamos a necesitar seguir endeudándonos ahora por obligación, y vamos a tener que ser un poquito más efectivos en cobro de impuestos para poder generar los recursos que nos puedan activar la economía en el mediano plazo, porque creo que en el corto plazo va a ser muy, pero en el mediano plazo poder volver nuevamente el próximo año a la senda de crecimiento que teníamos anteriormente. En cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, nos vamos a ir para los sectores. El sector de la construcción, ¿realmente se ha afectado o no? Todas las construcciones están paradas ahora mismo, y realmente se ha afectado. Lo único que puedo ver en el sector construcción es que el mismo se haga de manera más tecnológica, que en vez de contratar tantos obreros emigrantes, tratemos de utilizar más la situación de la tecnología para poder entonces evitar contagios, porque es un sector muy intensivo en mano de obra y puede ser un foco de contagio muy importante del virus. Pero para poderlo hacer más intensivo en el uso de robots o de maquinarias o de otro tipo de cosas, que sí es posible, porque otros países lo están haciendo, eso se necesita inversión y una reconfiguración del sector, y no sabemos hasta qué punto el Estado está preparado para llevar nuevamente a cabo esa tarea. Y además eso es algo que se hace a largo y mediano plazo. Sí, pero En el corto plazo, nosotros no estamos preparados para eso todavía. no, por eso le digo, eso se puede hacer a mediano y a largo plazo. En el corto plazo no estamos preparados, como usted dice, y en el corto plazo, pues la construcción se va a ver afectada, porque va a tener que trabajar con una serie de condiciones que quizás no la pueda desarrollar de la mejor manera. Así que uno de los sectores que más se puede ver afectado en esta crisis del coronavirus es el sector construcción, porque es el que más lento va a tener que sí es verdad que no queríamos un nuevo brote. Estamos ya en un punto de la pandemia en donde la curva está tratando de aplanarse, y si se aplana y luego se disminuye, pues puede la economía integrarse gradualmente. Y el sector construcción es un sector muy intensivo en mano de obra, y que no simple y llanamente, y si ese sector lo abrimos de una manera como estaba anteriormente, puede ser un foco de infección muy importante. Entonces va a ser el sector que va a tener que tratarse de abrir de una manera muy gradual, muy inteligente, y en el mediano y largo plazo tratar de hacerlo mayormente tecnificado, pero ya como usted lo ha dicho, eso va a ser ya en el largo plazo. En el corto plazo se va a ver afectado por la situación.
Hace un momentito usted mencionó, Hernán, lo del turismo, así rapidito, Sí, pero, correcto. pero yo quiero exactamente evaluar si nosotros y no nosotros a nivel global, todo está cerrado, todos los gobiernos prefirieron cerrar para evitar que se siga expandiendo el virus. En el momento de que se decida abrir y que nosotros aquí en la República Dominicana, ok, vamos a permitir vuelos de nuevo y esas cosas, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que realmente ese turista que estaba en cualquier parte del mundo decida salir de vacaciones de nuevo, pero no solamente a la República Dominicana, sino a cualquier parte del mundo, porque eso será un proceso? ¿O usted cree que la gente vaya inmediatamente como a olvidar lo que hemos pasado? Mira, lo que yo he podido evaluar es que hay mucha gente que si le dicen que mañana puede venir a República Dominicana, no lo va a pensar dos veces y se va a montar en un avión y va a venir a este país a disfrutar del calor, del clima, que es lo que ellos consideran que puede ser un atenuante a este virus. Es decir, que yo creo que lo que más puede retrasar la apertura de que lleguen nuevos turistas o que llegue turismo a la República Dominicana es el cierre de los aeropuertos, como es. Pero entiendo yo, y es lo que he evaluado, que desde que se abran los Se aeropuertos, permita inmediatamente, eso se va a incorporar de manera se normal. va a incorporar. Ahora, yo no les garantizo que si antes, si no hubiera esta crisis, si antes teníamos planeado de recibir 2 millones de turistas, van a venir 2 millones o más. Puede ser que venga un poco más, pero no es que la gente se va a sentir cerrada en no poder viajar. Si se le da la garantía de que viajar le ofrece seguridad, es decir, de que él va a poder viajar, él va a poder disfrutar y no va a ser afectado al país donde va, ni va a ser contaminado, las proyecciones lo que dan es que ese flujo de turistas podría en el corto plazo incorporarse. Ahora, volvamos y llegamos que eso será en función de la confianza y de las normativas que pongan ese país para permitir que sus ciudadanos viajen al exterior, porque yo supongo que con esta crisis van a venir nuevas normativas para viajar al exterior. Le van a pedir de repente que se haga la prueba de coronavirus, luego para usted salir se le va a pedir de repente que haga la prueba de coronavirus, se le puede poner hasta en cuarentena, o si van a hacer una serie de normativas que quizás esas nuevas normativas para las personas que viajen sea lo que afecte la entrada de turismo. Pero si esas normativas son muy flexibles y se relajan, es muy poco probable de que la cantidad de visitantes disminuya muy mucho, sino que la cantidad de visitantes puede hacer todo lo contrario, siempre que supamos explotar nuevos nichos de turismo, como es el caso del turismo de salud, el turismo de montaña, una serie de turismo que la gente de repente va a necesitar en esos tiempos por la situación de crisis sanitaria que nos encontramos ahora. Pero si las, no, si Una la norma, pregunta. Sí. ajá, lo que quiero explicarle es que todo va a depender de esas normativas y de esas confianzas de usted viajar al país donde usted quiera viajar, que usted considere de que usted no tiene ningún riesgo de que una enfermedad infectocontagiosa como coronavirus o como cualquier otra cosa se le pueda pegar, como decimos nosotros popularmente. Dígame. Se podría hablar, por ejemplo, de pérdidas importantes en el sector hotelero, o yo no estoy abierto, todo está cerrado, yo me mantengo normal, estable, hasta que vuelva y recupere otra vez de nuevo la normalidad. Las pérdidas en el sector turismo, en el sector hotelero, han sido un poco mitigadas, porque la mayoría de los hoteles que están aquí son de cadenas internacionales y ellos pues de una u otra manera pues han creado una serie de reservas que le ha permitido mitigar la situación, claro, hasta cierto tiempo, hasta cierto momento. Por eso es que usted ve que en los países desarrollados, a pesar de que tienen grandes cantidades de enfermos en coronavirus, desde que esa curvita empezó a bajar un poquito, ya están abriendo la economía porque ya la situación se hace prácticamente insostenible para Bueno, ellos. Trump en los Estados Unidos Trump, prácticamente ha entrado en un estado de desesperación. esta desesperación porque son países que lastimosamente, no, mucha gente dice que estamos dándole prioridad a lo económico y no a la salud. Es que la economía no es dinero nada más, la economía
en todo en la sociedad. Porque con la economía la gente vive, con la economía se generan recursos para comprar medicamentos, para la gente poder hacer una serie de cosas. Entonces no podemos ver la economía como simple y llanamente un par de pesos que se quiere ganar la gente, sino que va más allá. Es la forma de cómo un país, cómo una nación, cómo una región sobrevive. Y eso es lo que está pasando en los países desarrollados. Entonces, esas cadenas hoteleras están apoyando, porque como cuentan con recursos, cuentan con acceso a financiamiento internacional, están apoyando a sus hoteles fuera de sus países también. Y por eso han podido y podrán sobrellevar la situación mejor. Pero el turismo es lo que le llamamos una cadena de valor, no solamente es el hotel. El visitante llega al sitio, pero hay que transporte, hay que artesanía, hay el campesino que eso le suministra al hotel toda una serie de insumos, las empresas dominicanas que le suministran insumos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este hotel está inactivo, toda esa cadena de valor se inactiva también. El hotel puede sobrevivir porque pertenece a una cadena internacional que le genera ciertas comodidades o que le genera ciertos recursos para que pueda sobrevivir la crisis, pero todos esos sectores que están íntimamente relacionados con la cadena de valor del turismo, el transporte, la agricultura, inclusive hasta los bares en la zona turística se ven afectados por esa inactividad. Y esos son los sectores que realmente ahora mismo no están aguantando nada y que se están yendo a la quiebra poco a poco. Hay un dato que yo quiero que lo analicemos, y es que prolongada la crisis del COVID-19 en República Dominicana, ¿obligará a buscar más recursos? Claro que sí, tendremos que buscar más recursos porque tenemos que ampliar nuestra infraestructura de salud para poder, dar respuesta a después que abramos la economía o después que abramos la sociedad, para poder darle respuesta a un nuevo brote. Vamos a tener que capacitar más personas en el área de salud, vamos a tener que dar más subsidios, y eso significa ampliación de recursos, y de una u otra manera vamos a tener que hacer pequeñas obras de infraestructuras en las comunidades para poder tratar de activar la economía en lo más mínimo. Eso digo pequeña obra porque las pequeñas obras no generan una gran cantidad de mano de obra que pueda generar una gran infección. Entonces, todo eso se va a necesitar recursos. Y además teníamos un déficit anteriormente que llegaba casi al 2% del Producto Interno Bruto. Con toda esta situación de emergencia, ese déficit ha subido 2 puntos, estamos hablando casi del 4%. Y de una u otra manera, para poder financiar ese déficit, vamos a tener que nuevamente que endeudarnos o tomar alguna serie de ajustes en la economía que nos permitan generar una serie de recursos para poder atender las necesidades que tenemos anterior y posterior a la crisis y las necesidades que se van a venir post y ahora mismo por la crisis. Hay ciertos aspectos que no deben quedarse en este conversatorio. ¿Cuáles son los sectores más perjudicados después de, vamos a ponerle, porque uno no sabe cuándo finalice esto, vamos a ponerle 2 meses, que se puede extender, por ejemplo, mayo, porque ya mañana entramos a mayo. Bueno, mañana no, ya hoy nosotros entramos a mayo. Junio, mayo, junio, julio, agosto. Vamos a ponerle estos 4 meses hasta agosto. ¿Cuáles son los sectores que más se podrían haber perjudicado? Sí, pero ¿O se van hablando, a perjudicar más? sí, hablando solamente de 4 meses, si nos mantenemos 4 meses, prácticamente en la situación que estamos ahora mismo. Bueno, hay un sector muy importante en la economía que modernamente tiene un nombre de economía naranja. Son aquellas actividades culturales, recreativas, cine, teatro, televisión. La industria del cine aquí es una industria muy importante, quiero que sepas. Cada día estaba creciendo más, es una de las que se va a ver más afectada. La parte de la diversión, estamos hablando de discotecas, bares, todas esas cosas se van a ver muy afectadas. Los pequeños talleres artesanales también se van a ver muy,
se van a ver bastante afectados, más que todavía con la crisis turística. La que tiene que ver con comida puede hacer que se vea afectado, pero a medida de que podamos dar algún tipo de apertura, estos negocios ya se están reconfigurando. Es decir, no pueden tener gente Usted se refiere a los restaurantes. a los restaurantes. Estoy hablando dentro de la economía naranja, los restaurantes son los que quizás pueden estar en una mejor situación. Toda la parte que tiene que ver concierto, diversión, todo eso, serían los últimos que entrarían dentro de la nueva apertura económica y serían los más afectados. Inclusive, yo diría que serían los más afectados, aunque tengamos visitantes o se pueda abrir el turismo, porque de una manera son los dentro de estos negocios se generan grupos cerrados de muchas personas y eso podría ser foco de contagio. Entonces, serían esos sectores de la economía naranja lo más afectado. Otro sector que sería afectado es la economía informal, que tiene que ver con, déjame ver, que tiene que ver con repuestos, con lo que es prácticamente con la compra y venta de repuestos se podría también ver afectado bastante debido a que como la economía está prácticamente inactiva, pues la gente no está demandando muchas reparaciones y arreglos y eso también podría ver afectado. Es decir, que lo que más se van a ver afectado es el pequeño y microempresario, principalmente de las áreas que tienen que ver con vestidos, textiles, las tiendas textiles también, eso es tenemos grandes arterias comerciales que no van a poder abrir rápidamente. Tenemos todo un distrito de diversión, de cultura, y esas son y el que se ha quedado sin dinero no va a ir a comprar. No va a ir a comprar. Algo que no sea de necesidad. Entonces va a ser golpeada por dos aspectos, esos sectores que usted de la que yo le acabo de mencionar y que usted me acaba de decir. Primeramente por la recesión, porque la gente no va a tener empleo aunque la economía esté abierta, y segundo, porque van a tener restricciones para operar debido a que son focos posibles de contagio rápido de personas, debido a la configuración que tienen. Una discoteca te puede entrar 100, 200, 300 gente, es un montón de gente. Imagínense todo un montón de gente en una discoteca bailando, prácticamente sin aire acondicionado o sin las medidas de protección mucho más adecuadas, o es una zona muy pequeña con muchas personas. Eso genera toda una serie de calentamientos, de contaminación, y esos quizás serían los sectores que más se ven afectados porque no van a poder abrir, y si aunque se abrieran, la gente no va a ir porque de repente la gente no va a contar con recursos para poder asistir a ese tipo de empresa o esos tipos de centros de diversión por la recesión que la misma crisis del coronavirus ha generado. Yo quiero esta partecita del programa dejarla libre para usted. Si hay algún aspecto dentro de este conversatorio que era justo y necesario mencionar y que y que uno no lo haya tocado, favor de hacerlo directamente para que la gente pueda edificarse en ese sentido. ¿Hay algún aspecto adicional que es justo y necesario no dejar pasar por alto? Bueno, mire, lo que no quisiera dejar pasar por alto es que muchas personas establecen de que no se abra la economía, como se dice popularmente. Y yo soy de opinión que mientras más tarde esto se produzca, esto se puede producir de manera gradual, controlada, tomando las medidas de seguridad y de sanidad correctas. Pero mientras más se tarde, más se tarde, más se tarde y más se tarde, lo que más puedes hacer es que cuando querramos venir a abrir, ya prácticamente no tengamos ninguna economía y que muchos sectores micro, pequeños y medianos empresarios desaparezcan de por sí. Y eso entonces sería generar mucha más inconveniente y generar mucho desempleo en el país. Y en un año electoral y en una situación de cambio de gobierno, creo que no sería lo más conveniente, porque esas son cuestiones explosivas y la gente se le puede olvidar de que estamos en una situación sanitaria cuando no tiene hambre y cuando no tiene de dónde
conseguirlo. Creo que el gobierno en estos 17 días que ha pedido de emergencia debería plantearse un programa mínimo de apertura. Eso, porque no lo veo que lo está haciendo. Es decir, no veo que no está trabajando en eso, no veo un programa mínimo de apertura, sentarse con los sectores productivos, con los sectores salud, porque tiene que involucrarse la salud, porque si, y tratar de poner fechas a un programa mínimo de apertura de la sociedad dominicana. No hablo de la economía en sí, sino de la sociedad dominicana, en donde podamos ver qué tipo y en qué áreas se puedan abrir, aunque sea un día a la semana, 2 días a la semana, determinadas empresas, determinados negocios y bajo qué condiciones. Porque si mientras más tarde le demos, ya entre usted y yo lo hemos analizado, vemos que el desempleo va a crecer mucho más, que el Estado no va a tener la capacidad de atender todas las necesidades por una serie de situaciones. Es decir, no solamente no es solamente la asistencia social que atiende el Estado dominicano, sino tiene que atender toda una serie de cosas, y para esas cosas necesita recursos, necesita dinero. Y si el Estado no está recaudando nada de dinero, ¿cómo va a poder atenderlo? No todo lo va a poder resolver con deuda. Por suerte, la situación se le está facilitando algunos recursos al Estado vía internacional, pero independientemente de eso, va a necesitar más recursos, y además no solamente que el Estado va a necesitar más recursos, la gente de una u otra manera va a necesitar trabajar, porque no se puede quedar, no se va a poder quedar todo el año encerrada, lastimosamente, independientemente, Miosotti, haya o no haya coronavirus. Entonces tenemos que buscar alternativas a esa situación y no se está planteando nada. Mi preocupación en esta parte del programa es que cuando finalice todo y esas pequeñas y medianas empresas puedan abrir de nuevo, ahora no han podido, por cómo estamos, despedir. Si tenían 10 empleados, si tenían 15, despedir a una parte de esos empleados, pero después que puedan abrir de manera ya normal, van a decir, no, pero nosotros no podemos con esto, y pueden tomar la decisión hasta de reducir a la mitad el personal. Eso es un riesgo que la gente, por eso qué bueno que tú lo analizaste, porque tú has sido de las pocas personas que ha visto, que te ha podido identificar ese riesgo, que ya yo lo había identificado también. Inclusive lo había comentado por grupo de WhatsApp, de que en realidad cuando se abra la economía, no es que todo va a ser color de rosa y todo va a volver, se pasa esa situación que tú dices. Es decir, cuando yo me encuentre con una realidad de que yo abrí mi empresa, pero que nadie me está yendo a comprar, o de que nadie me está o que yo no estoy ganando lo mismo que yo estaba ganando hace 3 o 4 meses cuando me cerraron, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer entonces reducir personal y reducir operaciones. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a echar gente a la calle, y eso va a generar un círculo de recesión y problemas y problemas de pobreza en la población. Y eso tú sabes muy bien que tiene consecuencias inimaginables. Claro, consecuencias negativas, ninguna positiva. No, y ahí tenemos que ver que por ahí viene el fin de año. Fin de año, sí. Es decir, tenemos que ver esa visualización ya para final de año, que se incurren en un sinnúmero de gastos, que yo sé que no vamos a estar ninguno preparado para eso, pero ahora también tenemos que prepararnos porque a partir de junio comienza la temporada ciclónica. Y según las proyecciones, habla de una muy fuerte de aspectos muy fuertes en ese sentido que vamos a tener nosotros como país, que esa es otra situación para lo cual tenemos que irnos preparando todos desde ya. Por eso te digo de que estos 17 días que ha pedido el gobierno no sea simple y llanamente para ver y dar estadísticas sobre cómo ha avanzado, evolucionado una enfermedad, si esa famosa curva se ha aplanado, ha subido, ha bajado, sino para tratar de buscar alternativas posibles y factibles a esta situación, porque se están dando una serie de factores, está creciendo los casos de otras enfermedades contagiosas muy peligrosas, como el dengue, leptospirosis, y el Estado no tiene forma de cómo atender todas esas situaciones, más el coronavirus. Y si viene por ahí una temporada ciclónica, si con esta situación de coronavirus viene una temporada ciclónica devastadora para nosotros, imagínate si estamos mal ahora, cómo podríamos estar, que Dios nos libre. No hemos podido ni siquiera atacar un problema que lo tenemos en nuestras narices,
que es un vertedero, que ahora mismo nos está creando un foco de contaminación por la humadera que está creando en el Gran Santo Domingo. Sí, el vertedero de Duquesa. Entonces, es decir, ahí eso debió estar controlado. Hace tiempo que debió haber un relleno sanitario de lo más moderno de América, pero no lo es. Se han perdido 3 cooperaciones internacionales para hacerlo, no sé por qué motivos, para de que esa situación se hubiera podido corregir. Entonces, tenemos muchas cosas que pueden afectar tanto la economía como nuestra salud. Y por eso entonces tenemos que buscarle la forma de cómo enfrentarla. Y lastimosamente no va a ser posible sentado en nuestras casas, porque creo que es algo que debe ser integral. Siento de que la situación se le está dando un matiz muy político, muy de campaña política, por todos los partidos. No solamente voy a acusar al partido oficialista, creo que todos los partidos, de una manera mínima o de una manera máxima, le están dando un matiz muy político al asunto. Y aquí, entre tú y yo, hemos analizado varias situaciones muy objetivas, muy concretas, que creo que un gobierno y la clase política y empresarial del país debe de sentarse para buscar un plan que nos pueda llegar hacia adelante. Porque simple y llanamente, llevando unas estadísticas, no lo vamos a resolver. Usted ha puesto el dedo en la llaga. Quiero felicitarlo, licenciado, en ese sentido, porque nos hemos puesto como autoridad todos los días a decirles a la gente, tantos murieron, pasó esto, pasó lo otro, pero no tenemos alternativa no tenemos alternativa para decirle a la gente, miren, estamos haciendo esto, hoy comenzamos, incorporamos tal cosa. No hay planes, no hay planes. No hay como planes, como que tenemos que sentarnos y comenzar a planificar qué vamos a hacer. No influye que el presidente va a salir ahora en agosto. Puede ser que eso es parte como del no tengo que decir nada, no tengo que hablar más nada, porque ya yo me voy. Bueno, que eso sería muy bueno para él, haber resuelto, es decir, él, para mí, quizás dentro de 4 años o dentro de 8 años volverá de nuevo. Esa sería una gran carta que él se puede jugar a su favor, de que pudo resolver una crisis que en otros países en meses no pudieron resolver, y él con un plan integral, porque es lo que necesitamos ahora, es un plan integral varios aspectos, pudo darle la cara a esta situación y sacar con bien a este país y irse con la cabeza muy en alto de que hizo el trabajo necesario que tuvo que hacer, pudo contener una enfermedad y además pudo sacar el país y volverlo a poner en la senda de crecimiento. Eso sería para él algo muy positivo. No creo que lo que sucede es que está pasando como nos pasa a muchos funcionarios públicos, de que ya no vamos, como que hacemos la cosa ya como para aguantar hasta la fecha. Para salir del paso. Sí, pero yo siempre he dicho que si usted tiene aspiraciones, siempre tiene que hacerlo mejor a más mejor, para que todo eso entonces lo pueda sistematizar y en un momento determinado esa sea su carta favorable para ponerlo como campaña política. Quiero agradecer al licenciado Hernán Minier, el profesor Hernán Minier, economista, uno de los mejores que tenemos aquí en el país, por su participación de hoy en este espacio Diario 16. Gracias, licenciado, de verdad, por compartir con nosotros. Gracias por siempre darme la oportunidad de yo llegar a sus televidentes y siempre, como siempre, estamos a la orden. Señores, qué bueno es poderle llevar todos estos conocimientos a ustedes en momentos que lo estamos necesitando en un 100%. Tenemos que irnos rápidamente a la pausa comercial. No se pierdan el contenido restante de este espacio Diario 16 en esta mañana. Muchas gracias. Un placer.